Bienvenidos, investigadores, a este su canal educativo. Les saluda el docente César Zorrilla Esparza. En esta ocasión tenemos el área de ciencia y tecnología y el tema, ¿cómo se producen los recuerdos? Parte 1. Para dar inicio a la sesión vamos a prestar atención a nuestra meta del día. Identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los mismos. Para poder cumplir nuestra meta o propósito del día, te voy a dar dos recomendaciones. La primera es que te quedes hasta el final del video. Y la segunda es que estés muy atento o atenta. Hagamos memoria. Recordar algunos momentos que viviste cuando estudiaste en educación inicial. Es lo que tenemos que hacer, recordar momentos que compartimos durante el periodo de la educación inicial. Igualmente recuerda cómo se hace una figura de papel. Los dobleces necesarios para hacer un barquito o un gallito de papel. A ver, recuerda por favor. Copia en tu cuaderno o en hojas de reuso el siguiente cuadro, el que te voy a mostrar a continuación, y completa los datos que sean necesarios. Este es el cuadro donde tienes dos situaciones. Primero, ¿qué has recordado de tus años de educación inicial? ¿Cómo fueron tus años de educación inicial? ¿Qué aspectos recuerdas más? Seguramente que al pensar estás evocando, ¿no? Estás llamando o citando recuerdos o situaciones agradables que has vivido en la educación inicial. ¿Qué dobleces hay que hacer para elaborar una figura de papel? En este caso vamos a hacer un barco de papel. Vamos a ver. Está por aquí, ¿ya? Fíjate las instrucciones. Dobla la hoja a la mitad. Aquí está, a la mitad. Y luego colocamos de manera horizontal, ¿no? Esto es vertical, paradito, horizontal, echadito. Ponlo en posición horizontal y pliega los bordes hacia el centro. Es decir, estos bordes de acá, ¿no? Hacia el centro. Y luego le vamos a dar, ¿no? Fíjate, haciendo un pentágono. 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Un pentágono. Irregular, claro, ¿no? Toma los pliegues inferiores y dobla hacia arriba formando un sombrero de papel. Aquí hay uno y luego el otro. Aquí está, ¿no? Y luego también vas a hacer un doblez. Esta vez hazlo con la parte inferior hasta que quede como un triángulo con 3 solapas. Es decir, mira, fíjate que hay como si fuera un triángulo y acá hay otro, ¿no? Mira, fíjate, aquí está. Seguidamente vas a plegar, vas a juntar y vas a abrir, como te indico acá. Abre las palas laterales estirando hacia los lados para obtener el barquito de papel. Es decir, vamos a jalar estos laditos de acá y al estirar nos queda nuestro barquito de papel. Muy bien, estos son los dobleces que hay que realizar para formar una figura de papel. Una vez que has completado tu cuadro, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reuso las preguntas de investigación del día de hoy. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿A qué te suena esta pregunta? ¿Cuál crees que sea ese órgano? Te voy adelantando que es el órgano principal de nuestro cuerpo. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Son en ese órgano, ¿verdad? Y en las células que están dentro del órgano también, o que la conforman. Escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Continuemos. Elabora un plan sencillo de investigación, el cual va a consistir en: debes hacer una lista de acciones que podrías realizar para responder a la pregunta de investigación. Seguidamente, puedes hacer también una lista de los materiales o recursos que necesitarás. Si has elegido una lectura, un video o una conversación con alguien, recuerda que la información que obtengas debe ser confiable. Debe ser, si es que es un texto, debe ser confiable. Si es una persona, debe ser una autoridad, ¿no? Que tenga conocimiento, en este caso. A eso se le llama valor de autoridad. Quien te habla debe saber, debe ser especialista en el tema. Criterio primero: ¿el autor del texto, video o informante pertenece a una entidad de prestigio académico? Es una pregunta, ¿no?, que hay que contestarnos antes de tomar palabras o tomar alguna declaración o lo que nos vaya a decir alguna persona. Veamos, a través del texto, video o también puede ser a través del diálogo. Criterio 2. ¿El autor es citado en libros,
estudios, investigaciones o tesis universitarias, esto es muy importante, toda vez que constituye, como te referí hace un momento, el valor de autoridad, ¿de acuerdo? Y en investigación, que es lo que vamos a hacer hoy, se valora mucho ello, la especialidad y el valor de autoridad, ¿no? El valor de autoridad para poder tener la capacidad de poder dar opiniones, dar conocimientos. Vamos a leer el texto que nos comparte el Minedu para esta ocasión. ¿Cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos? Parte 1. Concéntrate, por favor. Este es el texto que nos comparte el Ministerio de Educación. Muy importante y muy bonito, dicho sea de paso. Y claro, el Minedu es una fuente que tiene valor de autoridad, ¿no? Vamos a ver, vamos a leer. ¿Recuerdas a tus amigos y amigas de educación inicial? Seguro que antes de responder esta pregunta te has tocado la cabeza. Suele pasar, ¿no? Nos tocamos la cabeza cuando nos preguntan. ¿Sabes por qué? Pues bien, no estás muy equivocado, porque los recuerdos se forman y almacenan en el cerebro. Por eso nos tocamos la cabeza, pues, ¿no? Para que los recuerdos se guarden en tu cerebro, es necesario que participen un tipo de células. Estas que están aquí, ¿ves? Estas que están aquí. ¿Qué células son? Son neuronas, pues, ¿no? Partes muy pequeñas que forman nuestro cuerpo, ¿no? Las células. Pero en este caso, las células que forman, las neuronas forman el sistema nervioso, nervioso. Hay muchas células que forman nuestro cuerpo, pero no todas las células son neuronas, dicho sea de paso, ¿de acuerdo? Muy bien, llamadas neuronas y que se encuentran en el sistema nervioso para la información de cada recuerdo. Pueden participar unas cuantas neuronas o miles o millones de ellas. Y además es necesario que se formen conexiones entre ellas. Como hemos dicho bien claro, los recuerdos se forman y almacenan ¿dónde? En el cerebro. Esto tiene que estar muy claro, ¿de acuerdo? Veamos. Asimismo, la célula del cerebro o del sistema nervioso también se llaman neuronas. Sigamos leyendo. Hay dos tipos de recuerdos. Los recuerdos de conocimiento general y los recuerdos de hábitos. ¿Y dónde está la diferencia de estas dos? Veamos. Los recuerdos de conocimiento general de las cosas son tus conocimientos. Por ejemplo, de geografía, de historia, ciencia. También tus recuerdos personales. Por ejemplo, la primera vez que fuiste a la escuela, la primera vez que fuiste al cine, entre otros. Todos estos recuerdos se guardan en unas partes de tu cerebro llamadas corteza cerebral e hipocampo. Vamos a localizar la corteza cerebral. Aquí está la corteza, es lo que está encima, ¿no? Yo te pido, por favor, que prestes especial atención a la corteza frontal o prefrontal también, ¿no? Porque aquí se almacena la mayoría de funciones que hay en el cerebro, la parte que está acá adelante. La mayoría. Y todas tienen que pasar por ahí. Todas tienen que pasar por aquí. Muy bien. Muy interesante este tema, ¿no? Veamos. A ver, se encuentra la corteza y también el hipocampo, por acá, hipocampo, de hipotálamo viene, ¿no? Hipocampo. Muy bien. Tus recuerdos de hábitos son los que se refieren a cómo haces las cosas. Por ejemplo, hablar, montar bicicleta, cantar, tocar un instrumento, llamar por teléfono, etc. Estos recuerdos se guardan en las siguientes partes del cerebro, debajo de la corteza cerebral, también llamada amígdala, ¿no? Amígdala y el encéfalo. Muy bien. Veamos por aquí. Por aquí está, ¿no? Muy bien. Amígdala y encéfalo. Está por aquí la amígdala y el encéfalo, ¿no? Muy bien. La imagen número 1 es un corte de cerebro que deja ver la amígdala y el hipocampo. No, aparentemente esto está cortado, ¿no? Aquí está entero, aquí está cortado en dos. Por eso que está expuesto. Bien, sigamos la lectura. Como puedes ver, en la información y almacenamiento de los diferentes tipos de recuerdos está comprometido todo tu sistema nervioso. Y dentro de ellas, tampoco te olvides las neuronas que entran en conexiones, ¿ya? Cuando aprendes, se activan unas sustancias químicas en tus neuronas, ¿no? En tus neuronas, para formar conexiones entre ellas y crear circuitos como si fueran conexiones eléctricas o circuitos eléctricos. Sí, efectivamente, cuando realizamos algún proceso cognitivo, así se le llama, cuando estamos conociendo, aprendiendo, nuestras neuronas se cruzan entre ellas, se juntan las dendritas, se llaman esta parte, o dendritas, ¿no? Dendritas, y toda la cola es el axón, como está acá, dendrita, mira, dendritas, axón, este es el núcleo, y aquí está el soma, ¿no? Que es la parte líquida. Muy bien.
Estas se juntan entre ellas y hay una especie de cortocircuito dentro de nuestro cerebro. Claro que sí. Y como sabes que se pueden juntar miles o millones, imagínate más o menos cómo se proyecta, ¿no? Muy bien. Los recuerdos aparecen cuando se reactivan esos circuitos, como cuando enciendes las luces en tu casa, más o menos, ¿no? En la formación de tus recuerdos están entonces involucradas muchas sustancias químicas y complicadas conexiones entre neuronas. Vamos a ver, en todo caso, ya hablamos de recuerdo, también tenemos que referir a la memoria, ¿no? La memoria y sus clases, veamos. La memoria es la capacidad que tienes de retener la información que has aprendido para que después puedas recordar. Es decir, si no hubiera memoria, no recordaríamos nada, ¿no? Pero la memoria puede ser también de tres clases. Memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. Vamos a ver la memoria sensorial. Actúa cuando usas tus sentidos, ¿no? Cuando percibimos un sabor, un sonido, o de repente un color observamos, pero dura muy poco, menos de un segundo, es inmediato. Y es más, llega a nuestros sentidos, se procesa, da la vuelta por nuestro sistema nervioso completo, ¿no? Médula espinal, lo que está dentro de nuestra columna, se va hasta el cerebro, se procesa, pasa por la corteza prefrontal y regresa al órgano o al sentido que ha sido, en todo caso, que ha sido, pues, que ha sufrido el estímulo. Pero eso no dura absolutamente nada. Es milésima de segundo, ¿no? Milésima de segundo. Esa es la memoria sensorial. En esta memoria se almacena rápidamente toda la información que has obtenido a través de tus sentidos, formas, colores, sabores, sonidos, etc. Esta información la tendrás a tu disposición para que tu cerebro la procese posteriormente. Claro, hay algunas que se van a quedar y otras no, posiblemente, ¿no? Y entra a tallar aquí la memoria de corto plazo. Tiene una duración limitada, veamos, limitada. Allí entra una parte de la información que viene de tus sentidos, las que vinieron de la memoria sensorial, algunas y otras se van a desechar, pues, ¿no? Luego, tu cerebro evalúa si la información que llegó se guarda o se desecha. Esta memoria puede controlar y almacenar por poco tiempo la información mientras está siendo procesada en tareas más complejas, ¿no? Como el razonamiento, la comprensión o la resolución de problemas. Una vez procesada la información, pasa a la memoria de largo plazo, que es esta, ¿no? A donde tenemos que también intentar de localizar o ubicar nuestros conocimientos o los conocimientos que nos van a servir para la vida. En la memoria de largo plazo, tu cerebro almacena información por mucho tiempo. Para eso, primero codifica la información, es decir, la identifica y la codifica. Luego, guarda la información en un almacén donde estará muy bien ordenada. Entonces, las funciones de esta memoria son retener la información, retenerla y guardar la información que es útil. Es decir, la memoria de largo plazo es aquella que se queda fija, ¿no? Es la que se ha fijado ya en nosotros y es la que tenemos que aspirar y tratar de llegar. Para esto necesitamos concentración, para ello necesitamos mucha práctica. Lo que nos sirve muchas veces se queda aquí, en la memoria sensorial, o a corto plazo a lo más. Pero tenemos que hacer esfuerzos para que se quede en la memoria de largo plazo. ¿Y cómo se llaman esos esfuerzos? Se llaman práctica, constancia, así se llaman, ¿de acuerdo? Te invito a desarrollar entonces la memoria de largo plazo con los conocimientos que sean válidos. Mientras que aquellos que no, como las malas costumbres que observamos, fuera o dentro del hogar, ellas no, hay que tratar de eliminarlas. Así que ellas deben estar en el corto plazo y desecharse, no aprender lo negativo. Muy bien, los mecanismos del recuerdo. Los procesos que ocurren en tus neuronas permiten recordar nombres, caras, lugares, música e incluso ir en bicicleta. Hoy se sabe que las redes de neuronas, ¿no?, son múltiples, ¿no? Múltiples y generan múltiples conexiones y están interconectadas. Están interconectadas. Redes de neuronas interconectadas. Y abarcan amplias zonas del cerebro, como lo están en tu casa, ¿no? Las luces, el televisor, la refrigeradora y también las luces de la calle, las de tu vecino, entre otras. Es decir, son redes interconectadas y que funcionan también como un todo. El cerebro tiene localizaciones o espacios donde se predomina determinada función, pero el cerebro funciona como un todo, ¿de acuerdo? Como un todo, eso es lo que tenemos que estar claros. Nuestro cerebro funciona como un todo, absoluto, y se necesita por completo. Muy bien, sigamos.
Luego de leer, responde. Tenemos estas preguntas que responder. ¿En qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos? ¿Recuerdas la lectura? Exacto, en el cerebro, ¿no? Muy bien. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Exacto, en la corteza cerebral e hipocampo. ¿Qué se entiende por memoria? ¿Qué es memoria? ¿O qué es la memoria? La memoria es la capacidad que tenemos de retener la información que hemos aprendido para después poder recordar o evocarla, ¿verdad? Sí, y nos sirve, claro, para recordar calles, avenidas, recordar nuestro nombre. Imagínense, si no tuviéramos memoria, no recordamos quiénes somos, ¿no? Quién es nuestra mamá, quién es nuestro papá. Todo eso es necesario recordar a través de la memoria. Y la memoria últimamente ha sido un poco desdeñada. No se está valorando mucho. Pero déjenme decirle que sin memoria no seríamos absolutamente nada. Porque la memoria nos permite desde ubicarnos hasta desenvolvernos. Muy bien. ¿Qué clases de memoria existen? ¿Qué función cumplen? ¿Y qué duración tienen? Veamos las tres. Tenemos la memoria sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo. Ya sabemos que la memoria sensorial es la que actúa cuando usas tus sentidos, ¿no? Pero dura muy poco, menos de un segundo. La memoria de corto plazo tiene una duración limitada. Ahí entra una parte de la información que viene de tus sentidos y se va también a categorizar, pues, ¿no? Se desechan algunas y otras se quedan para pasar a la memoria de largo plazo. Tu cerebro almacena información por mucho tiempo. Para eso primero codifica la información y lo guarda en un lugar muy seguro. Muy bien. ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales? ¿Y a qué se parece? Si hablamos de circuito de conexiones neuronales, ¿a qué se parecerá? Veamos. Similar a las conexiones eléctricas o circuitos eléctricos. Eso sucede cuando las dendritas, o también se llaman dendritas, ¿ya? Dendrita con D o dendrita con T, es lo mismo, ¿de acuerdo? Las dendritas se juntan, y no se juntan una ni dos, se juntan miles o se juntan millones, y dentro de nuestro cerebro hay una serie de movimientos, ¿no? Como un cortocircuito y empezamos a pensar. Muy bien, sigamos, por favor. Para completar tu investigación, analiza la información que proporcionaste en el cuadro número 1, en el anterior. Veamos. Mis recuerdos personales de educación inicial se guardaron en... Este es en el primer cuadro. En el cuadrito que hicimos, ¿se acuerdan? El barquito de papel. Ahí. El modo de hacer una figura de papel se guardó en... ¿Dónde se guardó? ¿Dónde se guardó? Muy bien. Por acá tienes las partes, ¿no? No es necesario que las coloque, me parece. Por acá tienes las partes que ya puedes ubicar nada más. Muy bien, y también sabes el por qué, porque hemos analizado ya un texto confiable. Responde brevemente. ¿Cómo se forman las conexiones neuronales? Acabamos de decirlo. ¿Cómo se forman? ¿Qué clases de recuerdos existen? ¿Qué se guarda en el primer grupo de recuerdos? ¿Qué se guarda en el segundo y en el tercer grupo de recuerdos también? ¿Qué clases de memoria existen? ¿Qué duración tiene cada clase de memoria? ¿Qué funciones cumple cada clase de memoria? También ya lo sabemos, así que responde brevemente estas preguntas. A ver, piensa, por favor. Actividad del día. ¿Qué tienes que hacer? Primero, debes contestar estas preguntas de acuerdo a la lectura del texto del Ministerio de Educación que te voy a compartir en la caja de información. Asimismo, también te voy a compartir este texto que va a estar en el fanpage, en el grupo de Facebook, ¿no? Para que puedas descargar y desarrollar, ¿de acuerdo? Y luego vas a desarrollar también, de acuerdo al primer cuadrito que desarrollamos en la sesión, vas a completar este cuadrito. Esta es la actividad que tienes para hoy, así que estoy muy tranquilo y confiado con que vas a poder hacerlo con total facilidad. Yo sé que eres muy inteligente, confío plenamente en ti, todos somos importantes e inteligentes, así que adelante a desarrollar tu actividad con seguridad porque puedes hacerlo. Estamos llegando a la parte final de la sesión. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué te agradó más de la sesión? ¿Para qué nos servirá lo que aprendimos? No te olvides de compartir con las personas más cercanas a ti, tus padres, tutor, si no vives con papá, mamá, ¿no? Con tus parientes, tus familiares, tus amigos también, con quienes puedas tener contacto telefónico, comparte. Una forma de aprender es compartir, es enseñar. Así que te recomiendo que hagas esto siempre. Como estoy seguro que logré ayudarte, no dudes en suscribirte, en darme un like, dale a la campanita y comparte el material con todas aquellas personas que puedan necesitar acompañamiento pedagógico.
De parte mía, yo estoy muy contento de ser tu maestro en esta modalidad virtual. Estoy muy feliz de llegar a todo mi Perú, a mis queridos niños y a mis queridas niñas, a sus hogares. Les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ustedes. Que Dios les bendiga. Éxitos.